Apartarse del mal es agradable al Señor. Alejarse de la injusticia, sacrificio expiatorio. Buen día, querida familia. Feliz y bendecido miércoles 17 de marzo. Y les quiero compartir la alegría del Evangelio para este día. Tomado del capítulo 5, versículo 17 al 30 del evangelista San Juan. Pero Jesús le replicó: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios Padre mío, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso es igualmente el Hijo. Y eso hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y aún tiene que mostrarle obras mayores que estas, para que os asombréis. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, pues todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. No incurra en juicio, pues ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, que llega la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque lo mismo que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Nada puedo hacer yo por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué precioso este Evangelio, y quiero compartir con ustedes, queridos hijos, dos cosas. Primero, hay tres acusaciones puntuales que le hacen a Jesús. Y por estas acusaciones es que lo crucifican, me parece a mí. Por estas acusaciones es que lo llevan a la cruz. Por estas acusaciones es que se van en contra totalmente de Jesús. Y en el fondo de estas acusaciones está el poder del enemigo que quiere destruir, que quiere dañar la obra de Dios y la obra de Jesús en el mundo, la obra del Hijo de Dios en el mundo. Primera acusación: no respeta el sábado. Y como no respeta el sábado, es enemigo de Dios. Por lo tanto, hay que matarle. ¿Y por qué no respeta el sábado? Porque, por ejemplo, curó al ciego de nacimiento haciendo barro con su saliva, es decir, trabajando, haciendo barro con su saliva el sábado. ¡Qué tontería! Por ejemplo, ayer veíamos la curación del paralítico y le dijo Jesús: toma tu camilla y echa a andar. Es decir, porque lo puso a cargar la camilla el sábado. ¡Qué tontería! Cuando le dice a los discípulos que corten espigas el día sábado para que puedan alimentarse. ¡Qué tontería! Por fe entendemos nosotros que Jesús es Señor del sábado. Jesús puede decidir lo que se puede hacer o no se puede hacer el sábado, porque porque Dios lo ha hecho el Señor, el Rey del universo. Segunda acusación: porque llama a Dios Padre suyo, es decir, se hace hijo de Dios. Y si se hace hijo de Dios, pues por lo tanto es enemigo de Dios según la mentalidad de la época. Es decir, en el fondo es un ataque del demonio. En el fondo lo que el demonio quiere es separar a Jesús
de Dios. En el fondo lo que el demonio quiere es que Jesús no se sienta hijo de Dios. Y Jesús se hace, llama a Dios Padre suyo. No es que se haga hijo de Dios, es hijo de Dios. Y en el fondo también es una invitación hacia nosotros, a que como Jesús nos sintamos hijos de Dios, porque el mal, el demonio, Satanás, lo que quiere también es, lo que primero quiere hacer con una persona es separarnos de Dios para podernos volver juguetes en sus manos. O sea, cuando uno está lejos de Dios y no siente a Dios su Padre, no vive como hijo de Dios, pues es fácilmente presa del mal. Fácilmente el mal lo hace caer en una y otra tentación y lo lleva al abismo. Pero el mal sabe, y el demonio es astuto, que la persona que se siente hijo de Dios, que tiene a Dios como su Padre verdadero, que vive como hijo de Dios, es indestructible. La persona que vive, que se siente, que se sabe hijo de Dios, que sabe que tiene un Dios poderoso, grande, un Dios papá, que va a salir a luchar por él, el mal ahí no puede hacer nada. Tercero, se iguala a Dios. Tercera acusación, se iguala a Dios. Dice que es igual a Dios. Es otra acusación que le hace precisamente el demonio. Se hace igual a Dios. En el fondo es una acusación a través de esas personas, un ataque del demonio. No es que Jesús se haga igual a Dios, Jesús es Dios. Recordemos ese misterio tan grande de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Jesús no es que se haga igual a Dios, es Dios, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios que camina conmigo, el Dios que va contigo, el Dios de los pobres, el Dios de los ricos, es el Dios con nosotros. Donde está el Hijo, está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está el Padre, está el Espíritu Santo y el Hijo. Donde está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Qué misterio tan grande que tenemos que tener claro nosotros. No es que Jesús se haga el Hijo de Dios o se haga Dios, es que Jesús es Dios, Dios con nosotros. Dios envió a su propio Hijo, Dios como Él, para salvarnos y redimirnos del pecado. Y recordemos que en esa Trinidad maravillosa de Dios, Dios es el Padre, es el Creador, el Hijo es el Redentor o el Salvador porque es Dios, el Espíritu Santo es el Santificador porque es Dios. Pero segundo, las palabras de Jesús a sus adversarios lo que quieren es sacarnos, del poder del enemigo. Las palabras de Jesús a sus adversarios lo que quiere es arrancarnos de las manos del pecado. Y hay aquí como dos cosas en este texto. Primero, Jesús dice: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. ¿Qué es el pecado en el fondo? El pecado en el fondo es hacer nuestra voluntad. Cuando llevamos a cabo nuestro proyecto sin contar con Dios, cuando llevamos a cabo nuestro propósito sin contar con Dios, cuando buscamos hacer nuestra voluntad sin mirar la voluntad de Dios, eso es pecado. Cuando nos dejamos orientar por el camino que nosotros creemos que está aquí en nuestra mente y no nos dejamos guiar por Dios, por la voluntad de Dios. Cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno camina en la voluntad de Dios, cuando uno se abre al plan de Dios, cuando uno se abre a la acción de Dios, fácilmente sale, corta, destruye todo pecado, toda atadura en el mundo, sale de las garras del mal, es arrancado, mejor dicho, se arranca en uno mismo, se saca o se sale del plan y el proyecto del enemigo en su vida con el pecado. Segundo, pero Jesús nos habla de juicio, Jesús habla de vida eterna, Jesús habla de salvación. ¿Y por qué es importante o son importantes estas palabras?
porque Jesús quiere que tengamos nuestra mirada, nuestra mente, nuestros proyectos puestos en la resurrección, puestos en la vida eterna, puestos en el juicio, puestos en la salvación, porque el que tiene su mirada, su pensamiento, el que ve no solamente desde lo de acá, sino mira, tiene una mirada, un pensamiento puesto en la resurrección, en la vida eterna, en la salvación, en el juicio, pues sale de cualquier situación negativa. ¿Qué es lo que lo lleva a uno a atarse al pecado? ¿Qué es lo que lo lleva a uno a esclavizarse en el pecado? Cuando uno solamente tiene la mentalidad, su pensamiento y vive, valga la redundancia, su vida, solamente pensando en lo terreno, en lo material. En cambio, cuando usted tiene una mentalidad puesta en la resurrección, en la vida eterna, en la salvación, en lo que hay después de esta vida temporal y pasajera, de esta vida material, pues entiende que en este mundo está de paso, que en este mundo somos simplemente administradores, que en este mundo simplemente como que estamos pagando un arriendo y que esto tarde que temprano se va a acabar, que nuestra verdadera casa, que nuestra verdadera meta está en el cielo. Cuando uno piensa así, es muy difícil de que se quede en las garras del pecado. Solo saca a uno del mal y lo lleva a destruir toda obra del enemigo en su vida. Querida familia, feliz y bendecido miércoles. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.